Muy bien. Vamos a comenzar con la bolilla número 6 que refiere a los principios del procedimiento administrativo. Antes de ingresar al tratamiento de los principios en particular, cabe preguntarnos qué son los principios, ¿sí? La doctrina tradicional los denomina como normas de carácter abstracto y general que otorgan a la administración, en este caso, una guía, una directriz, un camino por donde debe transitar a fin de realizar su actividad propia del organismo, respetando los derechos del administrado que viene a intervenir en dicha actividad, ¿sí? Y también tienen incumbencia en el rol que tiene la administración como legislador. La administración, en el caso de los reglamentos, que luego vamos a ver que son actos administrativos de alcance general que tienen la funcionalidad de una ley en el sentido material, que vienen a regular, por ejemplo, el trámite para realizar un sumario dentro de la administración o el trámite para regular el empleo público dentro de toda la administración de un poder o incluso de un ministerio, es decir, tienen una función de norma de carácter general. Al momento de legislar, tanto el Poder Ejecutivo a través de estos reglamentos, como el Poder Legislativo a través de las leyes formales, deben observar estos principios del procedimiento, en tanto el legislador también al momento de sancionar las normas debe hacerlo conforme a los principios generales que informan el procedimiento administrativo cuando van a regular materias referidas a este tema. Y por último, el Estado, como ya dijimos hoy, tanto en su faceta de poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero siempre el Estado en ejercicio de función administrativa, debe acomodar su accionar a los principios del derecho administrativo y en este caso del procedimiento administrativo. La doctrina constitucional más actual, encabezada en una de sus vertientes por Robert Alexy, considera que los principios son mandatos de optimización que ordenan realizar los derechos en la mayor medida posible. Esto implica que el principio, a diferencia de la regla o de la ley, admite que pueda ser cumplida en grados, en grados diferentes, es decir, admite un cumplimiento gradual de la norma, siempre tendiente a que ese cumplimiento permita la efectivización en el mayor grado posible del derecho o de los derechos debatidos. Muy bien. En cuanto a la consagración legislativa de los principios, tanto la Ley de Corrientes de Procedimiento Administrativo como la del Chaco y la Ley Nacional establecen en su articulado diversos principios consagrados positivamente. Esta consagración positiva no obsta al carácter de principio ni le quita entidad en el sentido de la generalidad que hablamos anteriormente, ¿sí? A los efectos del tratamiento de la bolilla vamos a centrarnos en los principios regulados en la ley nacional, es decir, la 19.549. El primer principio que nos trae el programa es el principio de legalidad. El principio de legalidad no es más que una consecuencia del sometimiento del Estado al derecho, es decir, toda la actividad del Estado debe estar legalmente preestablecida en una norma
en principio de carácter formal que dé validez luego a las sucesivas reglamentaciones dictadas, como ya dijimos, en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los fines del ejercicio de su función administrativa. Se habla de que es una legalidad de tipo objetivo, en tanto no solo se persigue el sometimiento del Estado de Derecho y con ello la garantía del administrado de obtener un procedimiento fundado en la ley, sino que este sometimiento del accionar del Estado al derecho implica una reafirmación de la norma positiva en la cual se fundamenta. La evolución doctrinaria de este principio llevó al profesor Comadira, padre, a elaborar una noción más amplia de legalidad, y él refiere a la noción de juricidad. Considera que el Estado se encuentra sometido al principio de juricidad, que engloba el de legalidad, pero que abarca también al resto del ordenamiento jurídico. Es decir, el Estado de Derecho no solamente se encuentra sometido a la ley, sino también a la Constitución, a los tratados, a los reglamentos, etc. Es decir, a todo el ordenamiento jurídico, incluidos principios como el de la buena fe, el de la confianza legítima, que luego iremos desarrollando. Entonces, el principio de la legalidad objetiva es básicamente el sometimiento del Estado a la ley y el cumplimiento de su actuación conforme a la ley. Y el principio de juricidad es el sometimiento del Estado no solo a la ley, sino a todo el ordenamiento jurídico. Muy bien, el principio de oficialidad que pide el programa en el punto 3 está establecido, consagrado legalmente en el artículo 1, apartado A de la ley 19.549 y se compone de 3 subprincipios, ¿sí? El de impulsión de oficio, el de instrucción de oficio y el de la verdad material. El principio de oficialidad es uno de los principios propios que caracteriza al procedimiento administrativo y a la actividad de la administración, en tanto va a ser la propia administración quien va a tener el deber de promover el procedimiento, de llevarlo adelante, de impulsarlo, ¿sí? Es por ello que es la propia administración, en defensa y en protección del interés general, quien debe propulsar este procedimiento administrativo. Para ello se va a valer de otro subprincipio que es la instrucción de oficio. La instrucción de oficio refiere a la obtención de pruebas o certificados o cualquier medio probatorio que permita la averiguación de los hechos tal como ocurrieron, es decir, permita llegar a una solución final. Y es la administración quien tiene la facultad de ejercitar esta potestad de instruir la causa, es decir, de procurar los elementos de pruebas necesarios. Este subprincipio va a terminar en que la administración pueda arribar a una solución que respete el principio de la verdad material, es decir, una verdad, es decir, una solución que refleje en la decisión final que toma la administración cómo ocurrieron las cosas tal como ocurrieron y no una mera verdad formal como tenemos en el procedimiento civil, por ejemplo, donde la ley presume o ante el incumplimiento de ciertos aspectos procesales se puede llegar a una solución que en muchos casos no refleja una solución verdadera en
en los términos de verdad material para el caso. La administración, en cambio, en tanto tiene esta potestad de impulsar y de promover y de instruir la causa buscando las pruebas necesarias, tiene el deber de arribar a la verdad material, lo cual va a permitir al administrado incluso una cierta flexibilidad y también en la administración a la hora de incorporar pruebas al procedimiento administrativo, en tanto al primar este principio la reducción o la limitación en cuanto a la presentación de nuevas pruebas o de alegatos o lo que fuese necesario establecido legalmente, va perdiendo efecto a los fines de llegar a este principio de la verdad material. Relacionado con lo que estamos hablando, tenemos el principio del informalismo, también establecido en el apartado C del artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional. El principio del informalismo o del formalismo moderado implica que la administración debe excusar al administrado ante el incumplimiento de ciertas formas no esenciales. Es decir, si el administrado, por ejemplo, la ley de la provincia del Chaco establece como supuestos que el administrado plantee un recurso nominándolo erróneamente, es decir, tiene un error en la denominación del recurso, dicha cuestión no puede ser planteada por la administración como defensa o como una oportunidad para desechar el planteamiento del administrado, sino que debe darle curso tal como si hubiese planteado correctamente el nombre del recurso. Otro supuesto, también establecido en la ley de Chaco, es la presentación de un recurso o un escrito en el marco de un procedimiento administrativo en una oficina equivocada o incompetente para la tramitación. En ese caso, y en virtud también del principio de oficialidad, la administración debe enviar el escrito a la oficina correspondiente a fin de que se le siga dando curso al trámite administrativo. En muchos casos se ha resuelto, por ejemplo, incluso en el ámbito jurisprudencial, es decir, del Poder Judicial, se ha resuelto que cuando el administrado omite en el escrito de demanda plantear la nulidad del acto del cual está reclamando daños y perjuicios, pero no obstante esta omisión surge del escrito que el fundamento de la indemnización que está pidiendo reside en la nulidad de ese acto, no se puede escudar la administración en la falta de planteamiento de la nulidad, en tanto ésta se encuentra implícita en el desarrollo del escrito y viola el principio de informalismo. Otro punto a tener en cuenta, el principio del informalismo solo vale a favor del administrado, nunca en contra del administrado. Y otra cuestión es que es un principio que, como vimos anteriormente, es un principio que lo detenta el administrado, el ciudadano, no la administración. Muy bien, continuamos. El principio del debido proceso objetivo también se encuentra consagrado y desarrollado en la ley nacional. El debido procedimiento objetivo tiene como base el artículo 18 de la Constitución Nacional y se compone de una serie de subprincipios. El derecho a ser oído, es decir, la posibilidad, es decir, la administración debe brindar al ciudadano la posibilidad de hacerse escuchar, de explicar las razones, motivos o fundamentos que tenga para dar en relación
al procedimiento administrativo que se está desarrollando, y incluso este derecho a ser oído debe ser ejercitado sí o sí al menos una vez durante el procedimiento, y debe ser ejercitado antes del dictado del acto final, a los fines de que la administración pueda tomar conocimiento de las posturas y las razones que inspiran al administrado. El otro subprincipio es el derecho a ofrecer y producir pruebas, es decir, el ciudadano debe tener la posibilidad durante el desarrollo del procedimiento administrativo de demostrar a través de las pruebas que considere necesarias su postura, ¿sí? Es decir, no solamente tiene que tener un momento para ofrecer las pruebas en el procedimiento, sino que luego esas pruebas deben poder ser producidas, con lo cual, en el caso de los procedimientos administrativos que tienen un componente muy importante de pruebas documentales que generalmente están en poder de la administración debe brindar la colaboración necesaria para producir estas pruebas a los fines de cumplir con el debido proceso objetivo. Bueno, el derecho a una decisión fundada implica que la administración debe basar su decisión final en las pruebas reunidas en el proceso, en los hechos debatidos y en las normas que resultan aplicables, debiendo realizar un razonamiento que permita al administrado conocer cuáles son los fundamentos que llevan a la administración a decidir en uno u otro sentido. Este requisito de la decisión fundada compone a su vez uno de los requisitos del acto administrativo, que es la motivación. La ausencia de un fundamento o la ausencia de un fundamento suficiente causa la nulidad del acto y a su vez, en tanto, causa un perjuicio para el administrado, ya que le impide conocer, por ejemplo, las razones que llevan a la administración a decidir de tal o cual manera, y con ello afectan su derecho a recurrir dicha decisión, atento a la falta de fundamentos, de conocer los fundamentos que tuvo en cuenta la administración a fin de rebatirlos en un eventual procedimiento recursivo. Y el derecho a la vista es un derecho fundamental que compone el derecho al debido proceso e implica la posibilidad que tiene que tener el administrado de acceder al expediente, al expediente material, a las hojas, en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento. Esto le va a permitir al ciudadano tener un conocimiento acabado de qué es lo que efectivamente se está tramitando y cuáles son las constancias que obran agregadas en el expediente que se está tramitando. Derivado del principio del debido proceso objetivo, la doctrina fue elaborando con la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos a partir de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, el Pacto San José de Costa Rica y también otros pactos internacionales, pero vamos a centrarnos en la Convención Americana, establecen en 2 artículos lo que luego la doctrina y la jurisprudencia ha ido estructurando como el principio de la tutela administrativa efectiva, ¿sí? Dice
profesor Perrino, que la tutela administrativa efectiva comprende el derecho adjetivo, al debido proceso adjetivo que estábamos viendo, pero es a su vez más amplio, ¿sí? Y refiere no solo a estos derechos derivados del debido proceso adjetivo, sino que tiene o hace recaer en el Estado una función de eliminar todas aquellas trabas jurídicas, sociales, culturales, etcétera, que impidan al administrado acceder a la administración y obtener de esto una decisión expresa, fundada en un plazo razonable. Cumple, dice, una función de garantía de otros derechos, es un derecho garantía y, como dijimos, comprende la eliminación de todas las trabas normativas, económicas y sociales que puedan obstaculizar el derecho de defensa, así como el deber de promover un andamiaje institucional a fin de salvaguardar los derechos de la esfera administrativa. Los artículos en los cuales se funda el derecho a la tutela judicial efectiva, vamos a cambiar la pantalla, son el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 de la Convención. El artículo 25 nos habla del derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo y rápido a fin de que un juez ampare los derechos fundamentales que puedan encontrarse violados. Y el artículo 8 establece que ese recurso, al cual alude el artículo 25, tiene que estar rodeado por garantías que son las que vimos del debido procedimiento administrativo, como el derecho a ser oído y otras más, como a que la resolución del caso sea en un plazo razonable por un juez competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad a la ley, es decir, lo que se denominan garantías procesales generales, incluso a todo proceso judicial. Si bien, como vieron, el artículo 8 refiere a garantías judiciales y el artículo 25 refiere a la protección judicial, así como la Corte amplió el campo de aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional al procedimiento administrativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido elaborando a través de sus fallos, que componen también el elenco de derechos humanos, es decir, la Convención Americana se compone del texto del pacto y de la interpretación que del texto realizan los jueces de la Corte Interamericana. Y la Corte ha ido elaborando a través de diversos fallos una doctrina conforme a la cual se fue admitiendo la posibilidad de la aplicación de estas garantías judiciales al procedimiento administrativo. Entonces, la tutela judicial administrativa, como principio del derecho administrativo, ¿cuál es la ventaja de tenerla consagrada y que sea aplicable al derecho administrativo? Que cuando estemos en presencia de una colisión entre una norma interna de cualquier rango, una ley o un decreto, etcétera, que venga a oponerse a esta norma supranacional, vamos a poder encontrar protegido nuestro derecho en tanto dicha norma local que se opone a lo establecido en la norma internacional deberá ser declarada inconvencional. Entonces viene a tener una función de complementariedad con los restantes principios que estuvimos viendo. Entonces, como decíamos, la hermenéutica de la Corte Interamericana ha llevado a que, por ejemplo, en el caso
En principio la Corte fue admitiendo estas garantías del artículo 8 que refieren en particular, digamos, son directamente aplicables al proceso penal, al procedimiento administrativo de tipo sancionador, como era el caso del fallo del caso Baena del año 2001, donde se debatía la constitucionalidad de una ley establecida con anterioridad por las autoridades que autorizaba a las autoridades administrativas destituir a los trabajadores que participen de protestas en Panamá. En esa norma, la Corte Interamericana entendió que, no obstante que se trataba de un procedimiento administrativo, resultaban plenamente aplicables las garantías judiciales o denominadas judiciales en el artículo 8, resultaban plenamente aplicables al procedimiento administrativo. En el mismo sentido, se pronunció en el caso Ibcher-Bronstein, donde dijo que, si bien el artículo 8 refiere a garantías judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales entendidas en un amplio sentido. Muy bien, es así que la Corte, a través de su interpretación, fue extendiendo el ámbito de aplicación de estos dos artículos al procedimiento administrativo. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha reconocido expresamente en el caso Astorga-Brach, donde se discutía los pliegos en el marco de una licitación del CONFER. Los pliegos establecían como obligación de los oferentes para poder participar en el proceso licitatorio la renuncia expresa a cualquier recurso judicial o administrativo. Y allí la Corte entendió que dicha norma resultaba violatoria de la tutela administrativa efectiva que se encontraba y de los artículos del artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 8.1 del Pacto San José de Costa Rica, con lo cual nosotros en el ámbito nacional interno y de la Corte Suprema tenemos reconocida la tutela administrativa efectiva desde hace ya varios años. Resulta muy importante a los efectos de la práctica del derecho administrativo el conocer estas herramientas argumentativas, en tanto, dado el carácter extremadamente local del derecho administrativo, siempre nos vamos a encontrar con innumerables reglamentaciones de innumerables organismos que muchas veces desconocen estos principios y atentan contra los derechos de los particulares, con lo cual en su actividad como abogados, o como jueces, o en el ejercicio de la función administrativa, es importante conocer que existen estos principios que deben guiar tanto la acción administrativa como la defensa de los derechos del administrado a los fines de no incurrir en violaciones a los derechos humanos. Muy bien. Con esto damos por terminada la bolita. Muchas gracias.